No te valoró y quieres darle una lección, quieres, ¿por qué no?, que le duela el hecho de haberte perdido. No te preocupes, el día de hoy vamos a ver cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Esa persona se fue como si no le importaran tus sentimientos, como si no le hubieran importado todo lo que hiciste por él o por ella, o simplemente viene y se va. Y esto a ti te hace sentir como que simplemente están jugando contigo, como que simplemente se están aprovechando de ti. Y quieres darle un mensaje claro para que esta persona aprenda la lección y, por qué no, le duela el haberte perdido. Y lo vamos a ver no porque querramos que a esa persona le duela, sino porque cuando nos comunicamos amor propio y entramos en autoprotección, evidentemente no le damos entrada a quien nos hace daño. Y lo primero que le duele a esa persona, por más básico que te parezca y por más miedo que tengas de aplicarla, es el dejarlo en visto, el no contestar sus mensajes o sus llamadas. Aquí podemos, o te digo, te puede a ti resultar difícil de creer el hecho de que a esa persona le duela esto. Y además de que te da miedo de no contestarle, perderlo de manera definitiva. Aquí tenemos que ser conscientes que seguimos priorizando, o si actuamos de esa forma, seguimos priorizando de manera inconsciente el vínculo que teníamos con esa persona antes que nuestro propio bienestar. Por eso es importante dejar de priorizar ese vínculo y priorizar nuestra paz mental. Cuando hacemos esto, somos capaces de dejar en visto, porque ese vínculo pasa a segundo término y lo que está en primer lugar, te digo, es nuestra reconstrucción. Y cuando estamos en reconstrucción, cuando estamos en amor propio, te digo, no le damos entrada a personas que nos desestabilizan. Y eso evidentemente no le va a gustar a esa persona. Va a sentir tu rechazo, así como tú sentiste o has sentido cuando simplemente se va, cuando simplemente deja de tener interés en ti. También esa persona lo va a experimentar, pero para ello es importante que tengas el valor de dejarlo en visto y ya sabes cómo obtener ese valor, cómo vencer ese miedo. Y antes de seguir con el video, te invito a que pases a comprar mi curso Supera a tu ex, o bien si quieres agendar una sesión conmigo para ayudarte en este momento que estás viendo, te invito a que pases a los links de la descripción o bien del comentario destacado. Vamos a suponer que tú tengas que seguir en contacto con esa persona. Punto número 2, que sería la distancia emocional. Ya sea porque trabajas con él, ya sea porque tienes hijos, o bien no quieres o se te hace grosero dejarlo en visto. Ok, cada quien hace lo que quiere. Yo te sugiero el primer punto, pero vamos a suponer que tú quieres contestarle. Si tú le vas a contestar, que lo hagas desde la distancia emocional. Este punto, insisto, aplica por si no quieres dejar de contestarle, o por si te llamó, o por si trabajas con él, o tienes hijos en común. Puedes seguirlo tratando, pero con distancia emocional. ¿A qué me refiero con distancia emocional? A no tener esa misma intimidad que anteriormente tenían. Es decir, ya no darle el trato, la conversación de pareja que antes tenían. ¿Por qué? Porque, seamos realistas, de momento no son nada. Esa persona decidió renunciar a esa calidad de pareja. ¿Cómo? ¿Por qué le vas a seguir dando ese privilegio o ese lugar privilegiado? Cuando tú le das distancia emocional, siente el rigor de esa distancia, siente que ya no eres como anteriormente eras con él o con ella, y probablemente te pregunte, ¿por qué tan seria? ¿Por qué tan seca? ¿Por qué tan frío? Puede ser que te lo pregunte, o peor aún, que te lo reclame. En el sentido de que es que ya no eres como antes. Y sí, evidentemente, ya no eres como antes porque ya no eres su pareja y has aprendido que si dejas las puertas entreabiertas, esa persona, también te lo ha demostrado, lo único que quiere es satisfacer su ego, ya sea usándote, ya sea teniendo intimidad contigo o simplemente teniendo tu atención.
Así que si a ti te cuesta dejarle de contestar, lo mejor es la distancia emocional. Otro punto que también le va a doler a esa persona son tus demás opciones. Cuando esa persona se va, muchas veces entramos en un marco de escasez, en un marco mental de escasez, creyendo que únicamente esa persona nos va a aguantar, que únicamente con esa persona conectamos realmente. Y sí, lo creemos porque pues, la conexión más reciente es esa. Y si además de ello no tenemos un círculo social muy amplio, si además de ello no cultivamos demás relaciones y únicamente estamos muy enfocados en nuestro trabajo, descuidamos nuestras amistades o inclusive descuidamos las amistades por esa relación, es normal que entremos en ese marco de escasez de que únicamente pensemos que esa persona podemos conectar. Sin embargo, y lo peor de esto es que esa persona es consciente de ello, que sabe que tú crees que tu única opción es él o ella. Pero cuando tú empiezas a trabajar en tus opciones, ahí a esa persona no le gusta nada e inclusive te puede llegar a reclamar el hecho de que estés saliendo, el hecho de que publiques en redes sociales los fines de semana que saliste, que te fuiste de antro, que te fuiste al boliche, que te fuiste con los amigos, con las amigas a la carnita asada. Ahí eso no le gusta para nada. Y tú dirás, Alonso, pues es que yo no quiero darle celos. No es por darle celos, es simplemente por seguir viviendo nuestra vida. No es por dañarle, es por simplemente entender que la relación ha terminado y que uno tiene que seguir con nuestra vida. Sí, a lo mejor darle su lloradita y darle para adelante, seguir ese camino. El proceso de recuperarnos de una ruptura es entender el dolor, pero también empujarnos a salir adelante. Y para salir adelante de esta situación, se requiere que actives tu vida social. Cuando pasa esto, y aunado a que no le contestas, aunado de que eres distante emocionalmente, le comunicas que ya no es tu única opción. Y evidentemente, esto para nada le gusta. Crecimiento, otro punto que para nada le gusta a la persona que no supo valorarte, va a ser tu crecimiento. En la distancia, esa persona es muy probable que vea todo el valor que le aportabas y que ya no le aportas porque entraste en distancia, porque entraste en contacto cero. Y aquí cuando tú no solamente te priorizas, sino que además vas por más, a adquirir más valor personal, ya sea porque emprendiste un negocio, ya sea porque obtuviste hasta un aumento en tu trabajo o subiste de puesto, o a lo mejor empezaste a hacer ejercicio, en sí hubo un crecimiento, hubo hasta un cambio de look. Cuando hay mejoría en ti, a esa persona tampoco le gusta. Insisto, esto no se hace para causarle ese disgusto, pero sí para priorizarnos. Y cuando nos priorizamos y además ponemos límites y esa persona ya no tiene acceso a nuestra vida, insisto, como efecto secundario se provoca su disgusto. Otra cosa que para nada le gusta a esa persona es que no caigas en sus dramas, que no caigas en sus peleas, en sus conflictos. Es decir, probablemente te vaya a reclamar que ya no eres la misma o el mismo, que ya no le haces el mismo trato, que tienes más opciones, que inclusive has mejorado. Y te digo, probablemente empiece con reclamos, con discusiones. Pero si tú tienes la capacidad, insisto, de poner esos límites, de ya no darle ese lugar, a esta persona le va a causar el disgusto de que ya no tiene ese control sobre ti porque ya no te enganchas en sus discusiones, pero además porque reafirmas que eras una buena persona o eras un buen material para mantener una relación de pareja. Es decir, que tenías esa capacidad de llevar la fiesta en paz, de no discutir. Y cuando discutes, te digo, caes en darle atención, que es algo que esa persona quiere, y cuando no discutes no le das atención y es algo que esa persona aborrece. Pero cuando discutes además sigues en esa dinámica y a la larga le vas a dar la razón de por qué la relación tenía que terminar o por qué tenía que mantenerte lejos o mantenerse ella o él lejos de ti. Pero insisto, cuando no discutes, no entras en dramas,
le das la razón de que efectivamente cometió un error al marcharse. Y por último, lo peor que engloba todo esto es el hecho de que, como dice un comentarista de fútbol muy famoso, que es el Perro Bermúdez, te tenía, eras de él o de ella y te dejó ir. Eso es lo que más tortura a esa persona, que estabas en sus manos y no te fuiste, sino que él o ella te rechazó. Y cuando ve que ya no puede obtener acceso a tu vida, cuando ve que has mejorado, cuando ve que no entras en dramas, eso termina siendo una tortura. El que te tuvo y que simplemente dejó ir a una persona de gran valor y de crecimiento y de no dramas y con más opciones. Esto, insisto, no se le hace para causarle un malestar, pero cuando tú te priorizas, cuando tú trabajas en tu autoestima, de manera secundaria y de manera inevitable, pasa que a esa persona le disgusta. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Te invito a que te suscribas y nada. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.